Pues muy buenos días. La verdad es que me siento muy contento de estar aquí. No pensaba regresar a compartir la palabra, pero muchas gracias por la invitación. Y cuando dice Julio que salimos, fuimos enviados a Nesa a plantar una iglesia, entonces me siento como en casa, es la verdad. Pues Doxa fue nuestra iglesia por varios años. Bueno, mi nombre es Jonathan Sánchez, trabajo para un ministerio estudiantil, además de ser miembro de Eclesia. Trabajamos haciendo grupos de estudio bíblico en las universidades, aquí en la Ciudad de México. Esa es una de las cosas a las cuales yo me dedico, pues básicamente de tiempo completo, y en la cual mi esposa y mi hijo también me apoyan. Y pues ya oramos por este tiempo, así que hoy vamos a estar hablando de algunos principios para compartir tu fe. Yo creo que esto es algo que no se nos enseña mucho. Son el tipo de cosas que los cristianos decimos que hacemos, pero no hacemos. ¿Se les ocurre alguna otra tipo de cosas que esto no es 100 mexicanos dijeron, pero tipo de cosas que las personas dicen, que los cristianos dicen que hacen, pero no hacen, ¿no? Y yo pensaba en este tema, compartir nuestra fe. Otro tema que puede ser, y que no lo vamos a abordar en esta sesión, es orar. Los cristianos dicen que oran, pero no oran mucho. Pero hoy vamos a hablar de compartir la fe. Entonces, estos solo son principios, no son reglas, no son pasos, no son pasos en una receta en donde tú dices, bueno, mira, el paso número 1 es este, y si yo hago correctamente ese paso y hago el número 2 y luego el 3, entonces la gente va a querer escuchar de Cristo y va a venir. No, por eso no son pasos, por eso son principios. Y algunos de estos principios probablemente ya los estás haciendo, y eso es muy bueno. Algunos tienes que reforzarlos, algunos en algún momento de tu vida los estuviste haciendo, pero hace tiempo que no lo haces. Entonces, algunos que ya sabes, algunos que debes recordar y algunos que debes aprender, cosas nuevas que dices, oye, nunca había pensado en esto. El anhelo de mi corazón con esta prédica es que al final digas, voy a comenzar a poner 1 en práctica, 2 en práctica. Y lo más increíble es que son muy sencillos, muy, muy sencillos. Y lo aún más increíble, y eso se puede decir así, es que no depende de nosotros, sino que depende el resultado de nuestro Señor. Y ahorita lo vamos a estar estudiando. Entonces, uno de estos días previos, me pidieron el título de la prédica, ¿no? Entonces, quiero ver si me lo pueden poner acá en la pantalla. No se rían de mi título. De Iztapalapa para el mundo, principios para compartir el evangelio. Cuando yo le expresaba el título a Julio, el pastor Julio, él me decía, supongo que el título es solo principios para compartir el evangelio, ¿verdad? Y yo le decía, no, o sea, sí quiero que diga completo de Iztapalapa para el mundo. Y yo sé que en la, no sé si decir en la memoria colectiva o en lo que todos sabemos a quién estamos haciendo referencia, ¿verdad? O sea, si yo les dijera cuál es este eslogan de quién es, sabrían decir de quién es. Lo primerito, no, lo segundo no, ¿verdad? Pero lo primerito sabrían decir. ¿Alguien ha bailado algo relacionado con estos personajes? Sí, ¿verdad? Si tú no lo has bailado porque eres como yo, que creció en una iglesia cristiana y entonces no sabe mucho moverse, o sea, desde niño no sabe mucho moverse. Amén, sí, hay varios aquí que crecimos y que nos hubiera gustado saber movernos, pero hace referencia a un grupo muy famoso, ¿verdad? Pero no quiero que sea lo más fuerte que tú recuerdes, pero sí quiero que esto te ayude a recordar, que digas, este hermano que fue este domingo pasado habló de algo relacionado con los ángeles azules. ¿Qué era? ¿Qué era? De Iztapalapa para el mundo, principios para compartir el evangelio. Que recuerdes eso,
cómo Doxa está aquí, en esta parte de la Ciudad de México. Y no solamente es parte de su visión alcanzar a la Ciudad de México a través de la predicación. No fue que alguien comenzó a buscar un local y dijo, pues creo que aquí nos acomoda. Bueno, el Señor los trajo aquí. Entonces, sé que muchos de ustedes viven en lugares más nice que ¿verdad? Que a lo mejor van hacia allá y dicen, bueno, ya está como que la zona se va poniendo un poquito mejor. Pero la verdad es que esta zona es muy bonita. Pero quiero que pensemos esto de Iztapalapa, de Doxa para el mundo. Mañana, ¿a dónde te mueves? Mañana, ¿a qué parte de la ciudad o a qué estado te vas a mover? Incluso a qué país, porque sé que muchos de ustedes vuelan, viajan a otros lugares, son llevados por el Señor a otros lugares. Entonces, que de aquí, que vengas cada domingo y digas, ¿qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer hoy saliendo? Compartir el Evangelio. Entonces, si el próximo domingo dicen, oye, ¿de qué era la prédica? Algo relacionado con los ángeles azules, principios para compartir el Evangelio, ¿no? De Doxa para el mundo. Por lo menos que eso quede claro. Bueno, ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias. Te pido ahí que la tengas, que la abras, que la enciendas y vamos a el libro de Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Y yo te animaría a que sigas usando Biblias físicas, Biblias de papel. Sé que es mucho más sencillo, que tienes toda la vida en el teléfono, pero de verdad, predispón tu cerebro a decir, vamos a ir a la iglesia y vamos a abrir la Biblia. Trae tu Biblia física. Lee en casa tu Biblia física. Entonces, vamos a Hechos 8, 26 al 40. Dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Versículo 34. El eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje en la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó para parar el carruaje. Ambos descendieron del agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio por todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y la verdad es que leer a Lucas, si has tenido la oportunidad de leer el Evangelio de Lucas o Hechos, es un deleite. Una de las cosas que en lo particular admiro de una persona es su capacidad de síntesis. ¿Has leído a alguien que tiene una capacidad de síntesis increíble? Que lo lees y dices, no manches, ¿cómo
toda esta información la pudo poner en 3 puntos o en 2 puntos? ¿Cómo está dando tantos detalles con tan poquitas palabras? Y ahí tenemos a Lucas, así. Este pasaje que acabamos de leer y realmente todo el libro de Hechos, hay muchos detalles. Pero este pasaje en particular, ahorita vamos a ver cómo hay demasiadas cosas y muy poquitas palabras, ¿verdad? Entonces, ¿recuerdas el texto de la Gran Comisión? Seguramente sí, ¿verdad? Mateo 28, versículos 18 al 20. Y al leer Mateo 28, si lo pueden poner en la pantalla. Mateo 28, 18 al 20. Pero realmente Hechos capítulo 8 me parece que personifica muy bien la Gran Comisión. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y es lo que vamos a ver ahorita con el personaje que vamos a estar analizando. Y un poco del contexto para no entrar fríos a este capítulo. Hechos es el segundo tomo de Lucas, ¿verdad? Entonces vemos el avance del Evangelio. Capítulo 1, versículo 8 es el centro de todo lo que va a desarrollar, un mini resumen de todo lo que va a estar pasando en el libro. Jesús les dice a sus discípulos: me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra o los confines de la tierra. Y el capítulo 8 que hoy vamos a estar viendo es posterior a una persecución y a un suceso realmente, no sé cómo describirlo. La muerte de Esteban. ¿Qué adjetivo le pondrías? Puede ser terrible, puede ser glorioso. Entonces los discípulos predican, deben esperar la venida del Espíritu Santo, capítulo 2, ¿verdad? El Espíritu viene sobre ellos, son empoderados, comienzan a predicar, a hacer milagros, maravillas en Jerusalén y están de alguna forma cómodos porque también enfrentan muchas dificultades, ¿verdad? Pero previo a la muerte de Esteban están todavía en Jerusalén. El capítulo 8 habla brevemente de Saulo, ¿verdad? Pero también comienza la persecución, una persecución sobre los cristianos. Y a muchas personas les gusta el avivamiento, o lo que llamamos el avivamiento, ¿verdad? Pero ¿cómo hace Dios? Responde esto. ¿Cómo hace Dios para que su iglesia crezca? Para que su iglesia salga, para que su iglesia madure. ¿Qué hace Dios? Los mete en problemas, los mete en persecución. Elegí este pasaje para compartir hoy con ustedes porque creo que de repente solo miramos mucho en la caja. Nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestra iglesia, el cómo me siento, lo que nos falta, lo que deberíamos estar haciendo. Pero este pasaje, anhelo que nos lleve fuera de la iglesia. Anhelo que te lleve a decir: quiero compartir a Jesús con uno, con una. Vamos al primer principio. Ok, el primer principio está en versículos 26 al 29. Vamos a leerlo. Voy a comenzar en el 27. Él se levantó y fue, y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos los tesoros que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Entonces, el primer principio es ser sensible. Lo natural de este pasaje es que digas: sé obediente,
Pero lo natural en nosotros es no ser obedientes. Lo natural en nosotros es ser rebeldes, ¿verdad? Y aquí hay un ángel del Señor hablando a Felipe. Ve a este camino. Y pensemos en un camino desierto, ¿verdad? También lo que hace Felipe es increíble. Se levanta y va. Muy contrario a lo que hace Jonás en el Antiguo Testamento. El Señor lo envía, ve, predica a Nínive, y él hace todo lo posible para ir del otro lado, del lado contrario, ¿verdad? Pero sé sensible a la voz de Dios. Y hoy te pregunto, ¿hay algún lugar que tú consideras como allí no va a haber nada, Dios? Es un lugar desierto. ¿En la oficina, Señor? Yo solo trabajo con números, Dios. Sé sensible a la voz de Dios. ¿A quién está poniendo el Señor? ¿A quién ya ha puesto el Señor? Y dice, ve, haz esto. Algo también muy importante acá es que es el ángel el que toma la iniciativa. A veces pensamos que nosotros somos los que estamos tomando la iniciativa de predicarle a alguien, de compartirle a alguien, pero es el Señor tomando la iniciativa, poniendo en ti esa persona, esa carga por esa persona. Entonces te animo, el primer principio es ser sensible, ser obediente a la voz de Dios. El Señor te puso en esa carrera, si tú eres joven, el Señor te puso en esa prepa, el Señor te puso en esa oficina, el Señor te puso en ese grupo de WhatsApp con las mamás, que a veces las desesperan. El Señor te puso ahí. Sé sensible a la voz de Dios. ¿A quién de esas personas el Señor ya te ha mostrado, te está poniendo en este momento? Creo que puedo escribirle. Creo que puedo llamarle. Creo que puedo intencionar tomar un café con él o con ella. Cuando salimos a invitar en la universidad, voy con los estudiantes. No creas que somos muchos, somos poquitos. Y entonces lo que hacemos es ir y preguntar, hacer preguntas. En la universidad nadie va a decir que no a una encuesta. Bueno, muchos dicen que no, pero los buena onda dicen, bueno, sí, rápido. Entonces, preguntamos algunas cosas que tienen que ver con la fe o con la vida. Normalmente vamos en parejas. Tenemos miedo. Y entonces vas buscando al estudiante solitario, el que no puede poner mucha resistencia porque ustedes son dos y él es solo uno. Pero los grupos grandes los tratamos de evitar. Pero el Señor está obrando en nosotros. Ve a ellos. Y a veces les damos vueltas. Y la verdad, no sé si, creo que es el Señor en nosotros, llevándonos a decir a ellos. En una universidad me tocó que dentro del campus estaban tomando, eso no es raro para los que han estado en la prepa o creo que desde la secundaria a veces, ¿no? Pero estaban tomando adentro y entonces llegamos, le dijimos, una trivia, si contestas 2 preguntas de 3 correctamente, te damos un chocolate o una galleta, ¿no? Entonces estaban preparando sus bebidas energéticas, los jóvenes, y entonces al hacer las preguntas era muy interesante. Uno de ellos que traía el vaso acá en la mano, oye, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Tantos. ¿Cómo se divide? Tantos. Oye, tal, así. Sabía muchísimo de la Biblia. Necesitaba del Señor. No sé por qué razón sabía tanto, ya después no pude hablar más con él, pero muchas veces nuestros prejuicios nos alejan. La gente no quiere saber. De verdad, si tú sales, si nosotros nos acercáramos a mucha gente, a muchos de tus compañeros de trabajo que tienen las mismas cargas que tú, que tienen la misma carga de trabajo, que tienen al mismo jefe, muchos de ellos están necesitados. Y de verdad, si tú dices, oye, si nos sentamos a la hora de la comida y oramos o leemos, nuestra predisposición dice o nuestro prejuicio dice, no va a querer. Sé sensible a la voz de Dios. Sé
Es el primer principio. Y hablando de la capacidad de síntesis que tiene Lucas, mira cómo describe al etíope. No cierres tu Biblia, ahí manténla abierta. Mira toda la información que nos dice de este eunuco etíope. Versículo 27. Es eunuco, ¿verdad? Es oficial de Candace, la reina de los etíopes, y está encargado de los tesoros y ha venido a Jerusalén para adorar. ¿Cómo se vería este hombre en 2025? ¿De qué universidad habría salido ese hombre? ¿En qué puesto estaría este hombre hoy? ¿Ves a un hombre necesitado clamando por salud? ¿O ves a un hombre necesitado clamando por riqueza? Muchas de las personas que nos rodean no están gritando porque necesitan. Muchas veces tienen más que nosotros, saben más que nosotros. En cualquier aspecto que tú pongas, tienen más que nosotros. Pero nosotros pensamos, no va a querer. El evangelio es para otro tipo de personas. Pero este hombre había ido a Jerusalén a adorar. Muy seguramente no habría podido porque la ley le prohibía. Ser eunuco, en su mayoría eran castrados, estaban mutilados. Deuteronomio prohibía que ellos podían entrar al templo. Lo más seguro es que si acaso pudo haberse quedado en el atrio de los gentiles. Le tomó aproximadamente 3 meses viajar y llegar a Jerusalén. Tiene una necesidad espiritual increíble. No sé si has preguntado a tus compañeros por qué usan la pulserita roja. ¿Por qué usan como 5 pulseritas rojas? Muchos de ellos no tienen idea. Solo quieren protección. Solo dicen que funciona. Y si esto funciona, me lo pongo. Hay una necesidad increíble. Entonces piensa en eso. Piensa que el evangelio no está destinado a quienes tú crees que solamente está destinado. Estoy ahondando un poco más en estos puntos, pero al final vamos a avanzar más rápido. ¿Por cuántos hombres va Felipe al desierto, a ese camino en el desierto? ¿Por cuántos hombres? Por 1. Y otra vez, no es Felipe, es el Señor de la misión enviando a Felipe. Y algo que me conmueve mucho en Marcos es cómo Jesús atraviesa un lago y va a Decápolis. ¿Por cuántos hombres? Por un solo hombre, a la región de los Gadarenos. Un solo hombre, hermanos. Una sola mujer. Y si Dios te puso, otra vez, creo que estoy haciendo mucho énfasis en dónde pasamos la mayoría del tiempo. Y si Dios te puso en esa escuela para compartirle el evangelio a un solo hombre, a una sola mujer. Si Dios te dio ese trabajo que tienes, ese negocio que tienes para compartirle a un solo hombre y a una sola mujer, ¿habría valido la pena? Yo creo que sí. Vamos al siguiente principio. Conoce y pregunta. Versículos 30 y 31. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? El eunuco respondió, ¿cómo podré, al menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Una pregunta importante acá es, ¿cómo sabía Felipe qué estaba leyendo? Se acerca el carro, ¿no? Pongámonos ahí. Se acerca al carruaje, va caminando cerca. Era normal que el eunuco estuviera leyendo los rollos en voz alta.
Pero ¿cómo sabía qué estaba leyendo? ¿Qué piensan? Dios se lo reveló. Conocía la Escritura. En general hemos perdido nuestra capacidad de memorizar cosas. ¿Alguien se sabe más de 3 números telefónicos? Pueden levantar sus manos, está bien. Presúmanos que se saben más de 3. Que se sepa 10, no. Pero memorizar la palabra ya no es algo que se acostumbre. Cuando yo crecí, había competencia de quién se aprendía más textos, ¿verdad? Y había otro tipo de esgrimas y otro tipo de cosas en donde entonces alguien estaba leyendo y alguien más decía, está leyendo esta parte de la Escritura y se agregaba para leerla. Pero hoy no. Hoy no conocemos la Escritura. Entonces, si alguien estuviera leyendo algo en voz alta y tú no sabes ni idea, tú dices, no tengo idea qué está leyendo. No vas a poder entender. Hay muchas cosas que escuchamos, canciones que escuchamos y dices, es tal canción que la escribió tal persona o de tal autora o de tal grupo, porque estamos muy familiarizados con ellas o porque hemos viajado en el transporte público y aunque tú no la escuchas por gusto propio, pues estando tan bombardeado se te queda. Entonces, tienes que conocer la Escritura para poder compartirla. Principios para compartir nuestra fe, pero si no conozco mi fe, si no conozco la Escritura, poco probable. Alguien decía, ¿no? Dios se lo reveló, no te lo va a revelar de esa forma. Entonces, debes conocer. ¿Cuánto pagarías? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una conferencia de tu mejor predicador? ¿Cuánto? Viene a un congreso, no sé, dices, oye, no, yo sí quiero ir, viene tal persona, necesito estar ahí, ¿no? Y luego dices, no, pero no es aquí en la Ciudad de México, es en Monterrey. No, pues, o sea, no sé por qué dije esa ciudad, creo que porque allá hacen muchas cosas, pero haces todo lo posible. Pides días en el trabajo, 1000 cosas. Pero no somos capaces de sacar de nuestras mochilas que traemos los domingos la Biblia entre semana. ¿Verdad? No somos capaces de subir a donde tienes tu biblioteca, tu librero, tomar la Biblia entre semana y decir, oye, pues, ¿qué quiere el Señor hablar hoy? Pero si tienes que ir a escuchar a alguien más, dices, sí, con gusto lo pago. ¿Qué tengo que hacer? Voy a ir, yo tengo que estar ahí porque el Señor me va a hablar a través de su palabra. Y sí, efectivamente, pero ¿por qué no pagas lo que pareciera más difícil? ¿Por qué no dices, oigan, ¿alguien ha visto mi Biblia desde el domingo que no la veo y es viernes o es sábado? ¿O por qué un domingo después de la iglesia, en vez de hacer tu rutina normal, dices, hoy solo quiero avanzar en leer la Escritura, en conocer a mi Señor? Entonces, conoce la Escritura. Y el segundo principio es pregunta. Los cristianos somos especialistas en hablar. Y más cuando se nos suelta el micrófono. Depende de tu personalidad, ¿verdad? Pero no somos muy especialistas en preguntar, como mencionaba hace un momento. ¿Por qué haces esto? No lo entiendo. ¿Por qué actúas de esta manera? Pero principalmente enfocado en tus creencias, en sus creencias. ¿Por qué no crees en Dios? ¿Por qué te parece tan ilógico creer en Dios? Pues creo que uno de los principios es pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Comienza con lo básico. Hermanos, Doxa necesita maestros de la Escritura. Doxa necesita maestras de la Escritura.
En el siglo XXI somos consumidores de todo, ¿no es así? Uno va al cine, consume. Uno se sienta frente a su televisor y ve una plataforma, consume. No, yo estoy aquí para que tú hables por cierto tiempo, me lleves al Señor porque tú estudiaste y ahora pues dime qué quiere Dios decirme. ¿Piensan cuántos sermones de la Escritura has escuchado por cuántos años? ¿Cuántos habrás escuchado en toda tu vida? ¿Cuántos sermones? Yo soy licenciado en Derecho, entonces las matemáticas no se me dan. Pues yo te pido que si tú, aunque seas de humanidades, pero eres bueno con las mates, dices, bueno, a ver un cálculo. No sé, muchos sermones. Pero necesitamos maestros de la Escritura. ¿Sabes qué? El sermón del domingo no es suficiente. Y si tú vienes entre semana, no es suficiente. Necesitas ser maestro o maestra de la Escritura. Conoce, haz preguntas. Una vez más, ¿a quién le vas a escribir esta semana? ¿Con quién te vas a reunir? No tiene que ser, puede ser tu hijo o un sobrino. No sé a quién vas a escribirle. Vamos al principio número 4. Perdóneme. Ya. Sí. ¿Pueden regresarlo? Gracias por estar pendientes, es decir, no era el 3. Perdón, yo los puse como responde, es número 2, conecta. Pregunta número 3. Vamos al siguiente. 4 sería responde. Versículos 32 al 35. Dice, el pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Es interesante el pasaje que está leyendo. Es Isaías capítulo 53. Pero cuando vas a Isaías, te vas a dar cuenta que esa sección que está leyendo no comienza en el capítulo 53, comienza en el capítulo 52. Y ahorita le vamos a dar lectura. Pero te pido que pongas atención en cada palabra. Estamos muy acostumbrados a minimizar el sacrificio de Cristo. Y al yo estudiar y meditarlo, decir, la obra de Cristo es gloriosa, es maravillosa. El eunuco, ahorita vamos a ver, va a dar una respuesta, pero esa respuesta viene de la Escritura. Entonces yo te pido que pongas atención en lo que ahora vamos a leer y mires a Cristo. Vamos a Isaías capítulo 52 y vamos a comenzar en versículo 13. Isaías 52, 13 y vamos a ir hasta Isaías 53, 9. El eunuco no sabía de quién hablaba este pasaje. Tal vez alguien aquí puede que no sepa de quién habla este pasaje, pero muchos sí sabemos de quién habla este pasaje. Isaías 52, versículo 13.
Oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él porque por lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni la apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Por él fue herido, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Y continúa el pasaje. El texto no nos deja ver si Felipe leyó toda esta parte con el etíope. No lo sé. Pero sé que comenzó ahí. ¿Qué parte habrá sido de esta escritura que leemos en Isaías, que acabamos de leer, que tocó el corazón de Felipe, que puso fe en Felipe? ¿Qué parte de lo que acabamos de leer, qué parte del evangelio puesto en Isaías 52 y 53 hoy necesitas? ¿Cómo necesitas mirar hoy a Cristo y cómo necesitas llevar a otros a ver a Cristo? Estamos en Responde y Conecta. Es interesante porque la Nueva Biblia de las Américas comienza diciendo, vamos a Hechos 8, versículo 35. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, así dice la Nueva Biblia de las Américas. ¿Alguien sabe cómo dice la Reina Valera 60?
la gloriosa, no. Felipe abriendo su boca, dice la Reina Valera. Eso es muy interesante porque tenemos algunas teologías como predica todo el tiempo y solo cuando sea necesario usa las palabras. Suena padre, ¿no? Predica todo el tiempo, solo cuando sea necesario usa las palabras. Imagina que Felipe hubiera dicho, pues, ve mi testimonio en este momento. Mira a mí, mírame a mí. Pero Felipe abriendo la boca. Necesitas, suena fuerte creo, pero necesitas abrir la boca. Necesitas predicar a Cristo. Hay cosas que la gente no va a entender con que tú seas un buen trabajador, un buen jefe, un buen patrón, una buena esposa. Necesitas hablar de Cristo. Sé que te aterra, sé que te puede aterrar. Muchas veces me aterró. ¿Por qué tenemos que hablar de religión? Estábamos tan bien, todos somos amigos aquí, ¿verdad? Estando yo en la secundaria, ¿por qué tenemos que hablar de religión? ¿Por qué tengo que ser el único cristiano aquí? ¿Por qué tengo que explicar mi fe? Hace algunos años me encontraba en un salón de clases, hace no muchos años, hablando de el matrimonio igualitario. Entonces un profesor tramposamente, creo que tramposamente, preguntó, ¿quiénes aquí están quiénes aquí están en contra del matrimonio igualitario? Éramos alrededor de 50 o 60 alumnos. Entonces se hizo un silencio. Era un salón largo. Entonces se tenía que voltear para saber quién era el retrógrada que no creía en el matrimonio igualitario, ¿verdad? Entonces, tres personas levantamos la mano. Y la segunda pregunta del profesor fue, ¿por qué razones? ¿Son por razones religiosas? No preguntó la religión, pero dijo, ¿por razones religiosas? Otra vez, los tres. No nos conocíamos en el salón, no sabíamos que éramos cristianos. Pero tienes que abrir la boca, hermano. Mañana te van a decir, ¿a dónde fuiste? ¿Qué hiciste tu fin de semana? Todo muy bien. Y les cuentas lo que te pasó en el sábado y en la tarde de tu domingo. Y espero que el Señor abra tu boca. La segunda parte, responde y conecta. Tienes la capacidad hoy de decir, estamos en Jonás. ¿Puedo llevar a una persona que tiene una duda en Jonás a Cristo? Hoy tienes esa capacidad, hermano, hermana. Hoy conectarías a Abraham, a Isaac, a Jacob con Cristo. Esta está facilita, ¿no? ¿Qué pasaje de la Escritura donde te pongan? Esa es tu tarea. Donde te pongan. Y una vez más, quizás estés predispuesto a decir, no, nadie quiere escuchar de la Biblia. Hay mucha ignorancia de la Escritura. ¿Sabes qué es importante que hace Felipe? No le dice a Felipe, al eunuco, tienes que comenzar a vestirte como nosotros. Tienes que comenzar a escuchar este tipo de música. Tienes que dejar de... Lo lleva a Cristo. Desde la Escritura. Y eso implica tiempo. Entonces, tu tarea en este punto es, ¿a quién tengo que buscar para saber cómo conectar cada parte de la Escritura con Cristo? Y aquí no es alguien
de tus iguales. Acércate al pastor, acércate a un hermano maduro. Digas, oye, la verdad es que si a mí me ponen este reto, yo ya, reprobado, no podría. Vamos al siguiente principio. Vamos a el punto 4. Actúa, versículos 36 al 38. Hasta acá todavía me siguen. Por lo menos todavía recuerdan cuál es el título del sermón. Iztapalapa para el mundo. ¿Verdad? Ahí estamos. Gracias por ponerlo ahí. Entonces vamos a el siguiente punto. Ya vimos, responde y conecta. Actúa. Versículos 36 y 38. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si usted cree de todo su corazón puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Hay un chiste que no voy a contar, porque no soy bueno para los chistes, pero quiero dejarte el principio del chiste. Seguramente lo has escuchado. Bueno, no tan seguro. Hay una religión que toca muy temprano las puertas los domingos, ¿verdad? Deberíamos copiarles algunas cosas. Creo que solo eso. Entonces, llega la persona, somos de esta religión, le gustaría más conocer de esto. La persona dice, sí me gustaría. Los pasa. La persona que recibe dice, bueno, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué me va a decir? La persona que va tocando dice, no sé, nunca nos habían dejado entrar. Puede ser que eso pase con tu... Mañana dice, sí, voy a dar el primer paso. Mañana sí voy a compartirle a mi vecina, a mi jefe, a mi esposa, no sé, a mi esposo, a quien el Señor esté poniendo en tu mente. Y luego vas a decir, no tengo idea qué hacer. Lo que le dice Felipe el eunuco es, el eunuco pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y es interesante la respuesta de Felipe, si crees con todo tu corazón, bien puedes. Si realmente crees con todo tu corazón, bien puedes. Lalo, Sergio, todos los Sergios que hay aquí, porque hay muchos Sergios, ahí me ahorro un poquito de tiempo. ¿Qué vas a hacer si te dicen que sí mañana? ¿Realmente vas a dedicar el tiempo? ¿Vas a actuar? Si alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Sí me queda el viernes. Me quedan todos los viernes de este mes a las 7. ¿Vas a actuar? ¿O tú vas a decir solamente, pues yo pensé que ibas a decir que no? Pero al escuchar el mensaje desde la Escritura, predicando a Cristo, viendo la gloriosa persona que es Jesús, la cautivante persona que es Jesús, esta persona diga, sí quiero. Comienzas a reunirte un mes,
2 meses, 3 meses. Y dice esa persona, no tú, esa persona, oye, si me invitas a tu iglesia el domingo. Y si esa persona dice, oye, algo está pasando en mí. No sé qué es. Pero sé que necesito responder a eso. Y hemos estado estudiando la Biblia por tantas semanas, por tantos días. Yo necesito responder a eso. Yo necesito responder a eso que está ahí en la Escritura. Yo no puedo quedarme aquí. Yo quiero manifestar mi fe de una manera visible. No me puedo quedar callado. Necesito bautizarme. ¿Has vivido eso, hermano? Hermana. Los bautizos, yo me considero alguien no muy sentimental, pero no sé qué me está pasando hoy. Pero los bautizos me quiebran. Alguien roto, sucio, ciego, leproso, que estaba con una búsqueda profunda, de cosas profundas en su vida, viene a Cristo y se bautiza. Hablábamos hace un momento de por una sola persona. Versículo 37, la segunda parte. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso vale la pena. Por eso vale la pena que este mes digas, no voy a ir al cine porque ese dinero que tengo destinado para el cine lo voy a ocupar en invitarle un café a alguien. Que yo necesito mi café del Starbucks cada mañana, hermano. De rigor. ¿Qué tal si de 5, 4 días no? Con eso invitas a alguien. ¿Para qué? Para que un día lo tengamos aquí o en otro lugar, porque recuerda que es de Iztapalapa para el mundo, confesando a Cristo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para eso yo no sé si hay algo que te ocupe más que eso. ¿Hay algo que te ocupa más que eso? Predicarle a alguien para que de un día diga, Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces actúa. Y ahora sí, vamos acercándonos ya al final. Como los pastores que dicen que terminan, pero no terminan. Pero yo sí voy a terminar. Último principio. Está en versículos 39 al 40. Y aquí está algo muy interesante que yo no había visto antes. Vamos a leerlo y después vamos a ir a otra partecita atrás. 39 y 40. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. En ese mismo capítulo te pido que vayas un poquito atrás. Capítulo 8, versículos 4 al 8. 8, 4 al 8. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos
que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Pon atención en el siguiente versículo. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Predicar el evangelio trae gozo. Si tú has salido a compartir el evangelio, como te mencionaba hace un momento, sales, un grupo, cuando regresan, ¿quién crees que son los más bendecidos, los más felices? Los que regresan, los que salen a predicar. Nos rechazaron, pero no sé por qué me siento muy feliz. Compartimos a Cristo. Pudimos hablar con alguien, pudimos orar con alguien. El evangelio trae gozo. Compartir el evangelio trae gozo. Hazlo con gozo. No es una imposición que dices, ay, bueno, pues ya había algunos principios, pues hay que aplicarlos. A ver qué. De verdad, hay regocijo. Piensa en lo que está viviendo Felipe. Felipe no viene de algo sencillo. ¿Sabes que Esteban y Felipe estaban en el mismo grupo de diáconos? ¿Formaban parte del mismo grupo? Imagina que un hermano de esta iglesia hoy sea, no lo imagines, pero supongamos, sea asesinado por causa del evangelio. ¿Cómo volverías a tu casa? ¿Cómo seguirías tu vida? Quizá te replantearías, no, tal vez no está tan padre ser cristiano. Tal vez habrá otra religión menos peligrosa. Pero vienen de persecución. Pero esa persecución les trae gozo. Y esto es en Samaria. Pero también cuando termina en capítulo 8, versículos 39 y 40, vamos a ver qué causa en el eunuco, en versículo 39. Y no lo volvió más el eunuco. Perdón. Y no lo vio más el eunuco, que continuaba su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto. Felipe no vio más al eunuco, que continuó su camino gozoso. Entonces, disfruta cuando compartas el evangelio. No sé cuánto tiempo vas a estar aquí en Doxa. Quizá, yo quiero que te quedes y crezcas, pero también tal vez como nosotros, llevados a Nesa, llevados a otros lugares. Pero el evangelio va a avanzar. Por eso esta no es la iglesia. Este local no es el templo. ¿Verdad? Somos la iglesia. Vamos, el Señor nos lleva a muchos lugares, a muchos lugares, de todo tipo. El evangelio tiene que avanzar. ¿Qué hace Felipe cuando llega a otro lugar? Sigue predicando. Predica en la ciudad y predica en el desierto. Yo espero que muchas de ustedes, hombres y mujeres de Dios, se hagan maestros, que apliquen estos principios. Si tú ya crees que eres sensible a la voz de Dios, escucha a las personas. Haz buenas preguntas. Si tú crees que dices, eso lo tengo, ya. Pero ¿sabes qué? No puedo conectar a Jesús. No podría predicar a Jesús desde la Escritura. Avanza en ese principio. Si tú dices, ya, nos dieron luz verde, ¿sabes qué? Va a haber un espacio. Arma tu agenda para que puedas actuar, para que si una persona responda, tú puedas darle seguimiento. Te invito a que te pongas de pie. Sería muy sencillo cerrar tus ojos, pedirte que ores mientras yo oro y ya. Pero te pido que si el Señor ha traído a tu mente a alguien que tú puedes discipular y predicarle el evangelio, apartes unos minutos para orar por eso.
Si tú tienes que arrepentirte de decir, Señor, tú me has estado hablando, tú has querido que yo le hable a esta persona y he sido rebelde a tu voz. Pídele perdón al Señor y dile, Señor, impúlsame, hazme disfrutar. Vamos a orar. Padre, gracias por Doxa, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, y mis hermanas que están aquí, Señor. Gracias porque tú los has llamado hacia ti, Señor. Tú los has puesto en lugares específicos, Señor, no de manera casual, Señor. Tú les has puesto ahí con un propósito, los estás poniendo en situaciones, Señor, que los van a llevar a abrir su boca y compartir el evangelio, Señor. Sé que ellos han estado viviendo momentos difíciles, Señor. Pero que, Señor, si tú usas eso para abrir nuestros labios y proclamar el evangelio desde la Escritura, Señor. Te pido que Doxa, Señor, sea conocida por maestros de tu palabra, Señor, que discipulan a otros, discípulos haciendo discípulos, Señor. También te pido por las personas que tú has puesto en la mente de mis hermanos, Señor. Hazlos sensibles a tu voz, que ellos puedan actuar, Señor. Dales los recursos para que puedan profundizar en tu palabra y puedan compartir el evangelio, Señor. Que constantemente tú traigas estos principios a su mente, Señor, para que Cristo sea conocido. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.